Había una vez un burro que había trabajado durante muchos años cargando sacos para un molinero. Con el tiempo sus patas se hicieron más lentas y su dueño empezó a pensar que ya no le servía como antes. El burro, que no era ningún tonto, comprendió que debía de marcharse antes de que decidieran qué hacer con él. Una mañana, cuando el cielo apenas empezaba a aclararse, abandonó el molino y tomó el camino hacia Bremen. Había oído decir que en Bremen cualquiera con un poco de talento podía convertirse en músico. Y él, que poseía una voz fuerte y orgullosa, decidió que quizás aquel sería su nuevo oficio. No había avanzado demasiado cuando encontró a un perro tumbado junto al camino. Respiraba con dificultad y parecía agotado. ¿Qué te ocurre?, preguntó el burro. El perro explicó que había servido durante años a un cazador, pero que ya no podía correr tan deprisa como antes. Temiendo que su amo dejara de alimentarlo, había escapado. Ven conmigo a Bremen, dijo el burro. Yo tocaré el laúd y tú puedes tocar el tambor. La idea hizo sonreír al perro y ambos siguieron caminando. Más adelante encontraron a un gato sentado junto a una cerca con una expresión tristísima. El gato explicó que había envejecido y ya no cazaba ratones como antes. Entonces ven con nosotros. Seguro que sabes hacer música por las noches. El gato, que siempre había considerado su maullido bastante elegante, aceptó. Al poco tiempo encontraron también a un gallo cantando con todas sus fuerzas sobre una puerta. El gallo les contó que al día siguiente esperaban cocinarlo para una comida familiar. Entonces no pierdas tiempo, dijo el burro. Vente con nosotros. Una voz como la tuya será perfecta para nuestro grupo. Y así los cuatro animales siguieron juntos. Pero Bremen estaba lejos y cuando cayó la noche comprendieron que no llegarían aquel día. Se adentraron a un bosque buscando un lugar donde descansar. El burro y el perro se acomodaron bajo un árbol. El gato trepó a una rama y el gallo subió hasta lo más alto. Desde allí el gato vio una pequeña luz entre los árboles. Hay una casa no muy lejos, anunció. Todos estuvieron de acuerdo en acercarse. Cuando llegaron descubrieron una casa iluminada y al mirar por una ventana vieron una mesa llena de comida. Alrededor de ella habían varios ladrones celebrando su botín. Los cuatro animales tenían hambre pero no sabían cómo entrar. Entonces al burro se le ocurrió una idea. Se colocó con las patas delanteras sobre la ventana. El perro subió a sus espaldas, el gato trepó sobre el perro y el gallo se acomodó sobre la cabeza del gato. A una señal del burro comenzaron a cantar todos al mismo tiempo. El burro rebuznó, el perro ladró, el gato maulló, el gallo lanzó el canto más fuerte de su vida. Después se precipitaron contra la ventana. Los ladrones, convencidos de que una criatura terrible había entrado en la casa, huyeron hacia el bosque sin mirar atrás. Los animales entraron tranquilamente, comieron todo lo que quisieron y después buscaron un lugar cómodo para dormir. El burro se tumbó en el patio, el perro detrás de la puerta, el gato se acomodó cerca del fuego y el gallo descansó sobre una viga. Más tarde, uno de los ladrones regresó para comprobar si la casa seguía ocupada. Entró en silencio y se acercó al fuego. En la oscuridad confundió los ojos brillantes del gato con dos carbones encendidos. Intentó prender una cerilla acercándola a ellos. El gato, indignado, saltó sobre su rostro. El ladrón retrocedió, tropezó con el perro, que le mordió la pierna, y al salir corriendo al patio, el burro le dio una fuerte coz. Y desde arriba el gallo comenzó a cantar. El hombre regresó aterrorizado junto a sus compañeros y les
aquellos años vivía un zapatero honrado que trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche. No era un hombre rico, de hecho, llegó un momento en que apenas le quedaba cuero suficiente para fabricar un solo par de zapatos. Una noche cortó cuidadosamente las piezas y las dejó preparadas sobre su mesa. «Mañana los terminaré», dijo a su esposa. Después apagó la lámpara y se fue a dormir. A la mañana siguiente, cuando entró en el taller, se quedó completamente inmóvil. Sobre la mesa había un par de zapatos terminados. Las costuras eran perfectas, el cuero estaba pulido. Nunca había visto un trabajo tan fino. Poco después entró un cliente que probó los zapatos y quedó impresionado. Y quedó tan impresionado que pagó por ellos más dinero del habitual. Con aquellas monedas el zapatero pudo comprar cuero para 2 pares. Esta noche volvió a cortar las piezas y las dejó sobre la mesa. A la mañana siguiente los 2 pares estaban terminados. Volvió a venderlos, compró más cuero y la misma cosa volvió a suceder. Día tras día alguien trabajaba durante la noche. El pequeño taller comenzó a prosperar. Unas semanas después el zapatero dijo a su esposa: «No puedo seguir aceptando esta ayuda sin saber quién nos la ofrece. Esta noche deberíamos quedarnos despiertos». Esperaron hasta que la casa quedó completamente silenciosa. Cerca de medianoche aparecieron 2 pequeños duendes. No llevaban casi ropa y caminaban descalzos sobre el suelo frío. Se sentaron frente a la mesa y comenzaron a trabajar. Sus manos se movían con tanta rapidez que parecía imposible seguirlas con la mirada. Cortaban, cosían, martillaban con una precisión extraordinaria. Antes del amanecer habían terminado todos los zapatos y desaparecieron. La esposa del zapatero sintió una enorme ternura. «Nos han ayudado durante tanto tiempo», dijo. «Ahora quiero hacer algo por ellos». Durante los días siguientes cosió 2 camisas diminutas, 2 chaquetas, 2 pantalones y 2 pares de calcetines. El zapatero preparó también unos zapatos pequeñísimos. La víspera de Navidad colocaron la ropa sobre la mesa en lugar del cuero y volvieron a esconderse. Cuando aparecieron los duendes, se quedaron sorprendidos. Se pusieron las prendas nuevas inmediatamente. Después comenzaron a saltar, bailar y dar vueltas por el taller. Estaban tan contentos que aquella noche no fabricaron ni un solo zapato. Cuando llegó el amanecer, se marcharon para siempre. El zapatero y su esposa nunca volvieron a verlos, pero ya no los necesitaban. El negocio continuó prosperando y siempre tuvieron suficiente para vivir. Y cada Navidad, al encender las luces del pequeño taller, recordaban a aquellos 2 ayudantes misteriosos que habían llegado en el momento exacto en que más los necesitaban. El tercer cuento es La Oca de Oro. En un pequeño pueblo vivía un hombre con 3 hijos. Los 2 mayores eran fuertes, listos y estaban convencidos de que algún día harían grandes cosas. El menor era diferente. Era tranquilo, amable y quizás un poco ingenuo. Sus hermanos se burlaban de él y lo llamaban Simplón. Un día el hijo mayor fue al bosque a cortar leña. Su madre preparó un buen pastel y una botella de vino. En el camino encontró a un anciano que le pidió un poco de comida. «Tengo suficiente trabajo para compartir también mi almuerzo», respondió el muchacho y siguió caminando. Mientras cortaba un árbol, el hacha resbaló y se hizo daño. Tuvo que regresar a casa. Al día siguiente fue el segundo hermano. Encontró al mismo anciano, recibió la misma petición y respondió de la misma manera. También tuvo un accidente y regresó. Finalmente, Simplón pidió permiso para intentarlo. Su madre le dio un pequeño pan seco y una bebida sencilla. En el bosque apareció el anciano. «¿Compartirías tu comida conmigo?», preguntó. «Claro», respondió Simplón. «No es gran cosa, pero si lo compartimos tendremos suficiente para los 2».
cabeza del muchacho. El pan seco se convirtió en un delicioso pastel y la bebida sencilla en un buen vino. Después de comer, el anciano señaló un árbol. «Corta este», dijo. «Encontrarás algo especial entre sus raíces». Simplón obedeció. Al caer el árbol apareció una oca cuyas plumas eran completamente doradas. El muchacho la llevó consigo y al anochecer se alojó en una posada. Las hijas del posadero vieron la oca y sintieron inmediatamente curiosidad por aquellas plumas. La mayor intentó arrancar una. Cuando la tocó, su mano quedó pegada. La segunda hermana intentó separarla y también quedó pegada. La tercera quiso ayudarlas y terminó unida a las otras dos. A la mañana siguiente, Simplón tomó la oca y comenzó a caminar sin darse cuenta de que las tres muchachas iban detrás. Por el camino se encontraron con un sacerdote. «¿Qué clase de espectáculo es este?», dijo. Intentó separar a las jóvenes y quedó también pegado. Después ocurrió lo mismo con varias personas. Pronto había una gran larga fila siguiendo a Simplón y a su oca dorada. En aquel reino vivía una princesa que nunca reía. El rey había prometido de que quien consiguiera hacerla reír podía casarse con ella. Cuando la princesa vio aparecer a Simplón caminando tranquilamente con una oca dorada y una procesión absurda de personas pegadas unas a otras, comenzó a reírse. Primero fue una sonrisa pequeña, después una carcajada y finalmente rió tanto que tuvo que secarse las lágrimas. El rey intentó poner nuevas pruebas a Simplón, esperando evitar el matrimonio, pero el mismo anciano del bosque apareció para ayudarlo. Simplón superó cada desafío. Al final el rey tuvo que cumplir su palabra y aquel muchacho del que todos se habían burlado terminó viviendo en palacio, no porque fuera el más fuerte, no porque fuera el más astuto, sino porque cuando un desconocido le pidió compartir un simple pedazo de pan, fue el único que respondió: «Claro, sentémonos juntos». El cuarto cuento es Las monedas de las estrellas. Había una vez una niña que había perdido a sus padres y no tenía casa. Solo conservaba la ropa que llevaba puesta y un pequeño trozo de pan que alguien le había regalado. A pesar de tener tan poco, la niña caminaba sin miedo. Confiaba en que, de alguna manera, encontraría el siguiente paso. En el camino encontró a un anciano. «Tengo mucha hambre», dijo. La niña miró el pequeño pedazo de pan que llevaba en la mano. Era toda su comida. Aún así, se lo entregó. «Tómelo», dijo. «Espero que le ayude». Continuó caminando. Poco después encontró un niño que temblaba de frío. «Mi cabeza está helada», dijo. La niña se quitó el gorro y se lo dio. Más adelante encontró a otra niña que no tenía abrigo. La pequeña viajera se quitó su chaqueta y también la entregó. Después dio su falda y finalmente, cuando llegó la noche, entró en el bosque y se quedó con una fina camisa. Entonces apareció otra niña que le pidió incluso aquella última prenda. La viajera miró a su alrededor. El bosque estaba oscuro. Pensó que nadie podía verla y decidió también compartir lo último que tenía. En ese instante algo extraordinario ocurrió. Las estrellas comenzaron a caer del cielo, pero no eran estrellas, eran monedas brillantes. Cayeron alrededor de la niña, como una lluvia de luz. Y de pronto llevaba una camisa nueva hecha con una tela hermosa y suave. La niña recogió las monedas. Había suficientes para que nunca más tuviera que pasar hambre. Y durante toda su vida recordó aquella noche, no porque hubiera recibido una recompensa, sino porque había descubierto que incluso cuando creía no tener nada, todavía podía ofrecer bondad. Cuento número 5 es La reina de las abejas. 3 hermanos salieron un día a conocer el mundo. Los 2 mayores eran aventureros y orgullosos. El menor era tranquilo y bondadoso, y sus hermanos solían burlarse de él llamándolo
misma tarde llegaron a un antiguo castillo. Parecía abandonado. En los establos habían caballos convertidos en piedras y las grandes salas estaban silenciosas. Dentro encontraron a un anciano que apenas hablaba. El hombre los condujo hasta una mesa con comida y después les mostró dónde podían dormir. A la mañana siguiente llevó al hermano mayor hasta una placa de piedra. En ella habían 3 pruebas. Si conseguía superarlas, rompería el encantamiento del castillo. La primera prueba era encontrar 1000 perlas que habían sido esparcidas por el bosque. El hermano mayor buscó durante todo el día, pero no encontró suficientes. Quedó convertido en piedra. Al día siguiente lo intentó el segundo hermano y sufrió el mismo destino. Finalmente llegó el turno de Simplón. Se sentó bajo un árbol sin saber dónde empezar. Entonces apareció la reina de las hormigas, cuyo hormiguero había protegido. Miles de hormigas comenzaron a recorrer el bosque y antes del anochecer habían reunido todas las perlas. La segunda prueba era recuperar una llave que se encontraba en el fondo del lago. Los 2 patos aparecieron, se sumergieron y regresaron con ella. La tercera prueba era distinguir cuál de las 3 princesas dormidas era la más joven. Las 3 parecían idénticas, pero había una diferencia. Antes de caer encantadas, una había probado azúcar, otra jarabe y la menor un poco de miel. La reina de las abejas entró volando por la ventana. Se posó suavemente sobre los labios de la princesa que había probado la miel. Simplón señaló a la más joven. En ese instante el castillo entero comenzó a despertar. La piedra desapareció. Los caballos volvieron a moverse, sus hermanos a recuperar la vida, y las princesas abrieron los ojos. Simplón había superado las pruebas gracias a los mismos animales pequeños a los que había protegido, cuando nadie pensaba que fueran importantes. A veces la ayuda regresa desde los lugares que menos esperamos. Un rey se perdió una tarde en un bosque tan profundo que no encontraba el camino de regreso. Una mujer apareció entre los árboles y le prometió ayudarlo con una condición: debía casarse con su hija. El rey aceptó, aunque no se sentía tranquilo. Tenía 7 hijos de un matrimonio anterior, 6 muchachos y una niña, y temía que una nueva esposa pudiera hacerles daño. Así que decidió esconderlos en un pequeño castillo apartado. Sin embargo, la nueva reina descubrió dónde estaban. Preparó 6 pequeñas camisas encantadas y fue hasta el castillo. Cuando los 6 hermanos salieron a recibirla, ella lanzó las camisas sobre ellos. En el mismo instante se transformaron en cisnes y volaron por una ventana. La hermana pequeña quedó sola. Al enterarse de lo ocurrido, decidió salir a buscarlos. Caminó durante días hasta encontrar una pequeña casa en medio del bosque. Allí aparecieron los 6 cisnes. Cuando el sol se ocultó, las plumas comenzaron a desaparecer y los cisnes recuperaron su forma humana. Solo podían ser muchachos durante unos minutos cada noche. Explicaron a su hermana que existía una manera de romper el hechizo. Durante 6 años ella tendría que permanecer en silencio. No podía ni hablar ni reír. Y durante ese tiempo debía coser 6 camisas hechas con flores de estrellas. La muchacha aceptó. Buscó un lugar tranquilo en el bosque y comenzó su tarea. Pasaron los meses, después los años. Un día un joven rey la encontró mientras cazaba. La muchacha no podía explicar quién era ni por qué vivía sola, pero el rey quedó impresionado por su serenidad. La llevó a su palacio y con el tiempo se casaron. Pero algunas personas desconfiaban de aquella reina silenciosa.
comenzaron a inventar historias sobre ella. La joven no podía defenderse, continuó cosiendo en secreto. Cuando estaba a punto de cumplirse el 6.º año, las acusaciones sobre ella se hicieron cada vez más graves, tanto que fue condenada. Justo cuando iban a llevársela, aparecieron 6 cisnes volando sobre el palacio. La muchacha tomó las 6 camisas y las lanzó sobre ellos. 5 hermanos recuperaron inmediatamente la forma. El sexto también volvió a ser humano, aunque una de sus mangas no estaba terminada y conservó un ala de cisne. En aquel instante se cumplieron los 6 años. La reina pudo hablar, contó toda la verdad. Sus hermanos confirmaron la historia y el engaño terminó. Después de tantos años de silencio, la familia volvió a estar reunida. Y aquella joven que había soportado soledad, miedo y acusaciones sin abandonar su